Buenos días. Buenos días a todos y todas. Buenos días. ¿Cómo estamos? Era bien. Bien, bien. Ok. Bueno. ¿Me ven? Buenos días, licenciado. Buenos días. No, Alex, no se mira. Bienvenido. No lo vemos. Hoy sí va. Sí, ahí sí. Bueno, vamos a proseguir con lo que estábamos planteando el día de ayer. Siempre con el problema de las desigualdades sociales que constituyen, pues, problemas y unas condiciones objetivas y subjetivas de los grupos sociales vulnerables, de los grupos humanos vulnerables. En este caso, el de las mujeres y el de las niñeces, de los niños y niñas y también adolescentes. Yo, el día de ayer, cuando me puse a comentar lo de las desigualdades, también se me escapó otra desigualdad muy palpable en la realidad salvadoreña también. Y es lo que sucede con el sistema de pensiones. Resulta que en El Salvador, de cada 4 trabajadores, solo uno va a lograr una pensión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que del 100% de la población económicamente activa, solo el 25%, ¿sí?, va a poder lograr una pensión cuando llegue a los 60 años en los hombres, a los 55 años en las mujeres. O sea, solo el 25%. De ahí al 75% no va a poder tener acceso a una pensión. Ya sea porque no va a lograr cotizar los 25 años que exigen la AFP para poder lograr una pensión, o porque fueron excluidos, no en su vida laboral, no pudieron cotizar, precisamente por la forma de contratación. O sea, que muchos, como ya lo hemos dicho también aquí en clase, el 70% de la población económicamente activa trabaja con el sector informal y ahí no se cotiza. Entonces, también ese es otro rollo fuerte. Entonces, también ahí hay una desigualdad. Y es una desigualdad, ¿sí?, por falta de empleo formal. Ojo, por falta de empleo formal. Y que prevalezca la relación laboral informal. Repito, que de cada 10 salvadoreños, 7 están en el sector informal, hoy por hoy. Y con la pandemia no sabemos los últimos datos, pero el dato es muy revelador. Ahí también hay desigualdad, ¿sí? Así que estamos en un problema bastante serio en nuestro país. Bien, el día de ayer también maduramos algunas ideas que no sé si ustedes pudieron quedarles claras, ¿sí?, algunas ideas. Si no, pues podríamos dedicarle unos minutos para refrescar. No sé si tienen alguna duda. Si no, pues continuamos. Bueno, como dice aquí la diapositiva, a las desigualdades sociales les corresponden entornos construidos y narrativas existenciales. Esto de narrativas existenciales es otra categoría de análisis que en el camino la vamos a tener que ir aclarando. Pero ayer hablábamos de las desigualdades sociales y los entornos construidos. Entonces, ustedes y yo, por ejemplo, tienen
o, o conviven entornos construidos, ¿sí? Entornos construidos. Ahora, si vivimos desigualdades sociales, ese ya sería motivo pues de reflexión en otra oportunidad, en otra, en otras clases, podría ser. Bien, entonces, la realidad o las realidades de las desigualdades configuran situaciones reveladoras, ¿sí? Y yo quiero que esta idea que está en esta diapositiva, por favor ustedes eh, si gustan después de la clase, por favor, cuando si la estudien, hoy que están haciendo el dossier, ustedes la reflexionen más detenidamente. Porque aquí se manejan las ideas y los elementos que le dan sustento a lo que estamos hablando, ¿sí? Y lo voy a leer yo. No voy a tomar la libertad de leerlo porque me importa mucho que esto quede claro. Los seres humanos, a diferencia de los demás seres vivos, comparten espacios y tiempos durante toda su vida, lo que les atribuye un pensar, sentir y actuar que les dan sentido a sus vidas, acordes a dichas dimensiones existenciales, y que van marcando el cómo satisfacen sus necesidades objetivas y subjetivas. De ahí que se configuran condiciones existenciales que los distinguen de los demás grupos humanos, o los llamados entornos construidos. Viviendas, tradiciones, costumbres, imaginarios colectivos y actividades económicas fundamentales, y que constituyen una diversidad, pluralidad y heterogeneidad de intereses en torno a la producción material y existencial, y que se traduce en aspiraciones, peticiones, sueños, deseos y en proyectos de vida muchas veces, buscándole satisfacción en los distintos niveles de la realidad histórico-social, en donde van a encontrar obstáculos, contradicciones, frustraciones, y que van postergando a corto, mediano y largo plazo el pliego de realizaciones propuestos para la vida individual y colectiva. Es así que vamos a registrar formas, modos y estilos del cómo se experimenta el mundo y los correspondientes relatos, testimonios que cuentan y hablan las personas de sus vidas y las vidas de otros, lo que en sociología le llamamos narrativas existenciales. Aquí está la definición de lo que es narrativa existencial. Por favor, ojo con eso. Con la otra inquietud es que ustedes y yo, todos, sin excepción, vivimos estas situaciones que acabo de leer, ¿sí? Desde ya, pues, tenemos entornos construidos. Ustedes comparten un entorno construido. Ahorita estamos compartiendo un entorno construido, ¿sí? También tenemos narrativas existenciales. La gente dice, yo cuando voy al centro histórico de San Salvador y oigo hablar a la gente, ¿sí? O cuando platico también, ¿sí? Bueno, dice la gente, uno de pobre dice, ¿qué va a hacer? Así dice la gente, ¿sí? Ah, no, o dice, uno que no tiene un empleo fijo, que no tiene un salario fijo, no tiene un salario eh, eh, seguro. Eso dice la gente. Pero ahí hay un dato de la narrativa existencial. Lo mismo nosotros, ¿sí? Ustedes y yo
La familia. En la familia también hay narrativas existenciales. Entonces, yo quiero detenerme un poco en esto que hablábamos al final casi. ¿Sí? Al final casi. Y aquí lo voy a señalar yo. Dice, entorno construido. A partir de ahí, viviendas, tradiciones, costumbres, imaginarios colectivos, actividades económicas fundamentales. Resulta que en los entornos construidos no solo consiste en lo espacial físico, ¿sí? Como sería la vivienda, el barrio, la colonia, ¿sí? Y que comprende un espacio físico y hasta territorial. Pero también están los espacios vivenciales, los espacios, si ustedes quieren, espirituales también, los espacios morales, ¿sí? Cuando usted practica con sus hermanos, con su papá, con su mamá, ¿sí? Con sus vecinos, ¿sí? Con todas las, digamos, con las personas con las que ustedes se relacionan en ese entorno construido. Entonces, también están las tradiciones, están las costumbres, están los imaginarios colectivos, imagínense. Estoy hablando de imaginarios colectivos. ¿Y a qué nos referimos a esos imaginarios colectivos? Yo no sé, ustedes viven en colonias, en barrios, yo vivo en barrios, en colonia también. Yo he sido alguien de que mi extracción popular, ¿sí? Me remite pues a que tenga pues narrativas existenciales muy populares, ¿sí? Entonces, una narrativa existencial, ¿sí? Que tiene mucho que ver con los imaginarios colectivos. Yo no sé, pero y les voy a hablar en términos populares. En los barrios, en las colonias, hay fama, ¿sí? Hay fama de personas, hay fama de familias. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 7 años en la, en la colonia donde yo conviví con mi familia biológica, ¿sí? Donde siempre estuvo mi mamá, mi papá, mis hermanos, en la colonia había una familia que le habían puesto hasta un apodo. ¿Saben cómo les decía? Los 7 pleitos. ¿Y por qué le decían los 7 pleitos? Porque solo pasaban peleando. Es una familia tan disfuncional, ¿sí? Que todos los miembros, papá, mamá, hijos, peleaban todos los días, ¿sí? Se ultrajaban, etc. Ese imaginario colectivo, o ese imaginario colectivo, se fue construyendo entre todos los vecinos, entre todos los vecinos de la colonia. O sea, ese es un imaginario colectivo. O por ejemplo, miren, y podemos ir a lo más extremo, ¿sí? El que es ladrón, los imaginarios colectivos en torno a ciertos personajes, el que es ladrón, el que es drogadicto, el que es borracho, etc. Ah, no, pero también están nosotros, a los que se la llevan en unos grandes pulcros. También son imaginarios colectivos, ¿sí? O los que son bien religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, vean, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Miren, ¿y qué pasó con la pandemia? Es que todo esto ha venido a la pandemia a trastornar, a incidir, ¿sí? Y por eso es que no dejamos de hablar del pensar, sentir y actuar. Pero también estos entornos están ligados a no solo a los imaginarios colectivos, sino que a las tradiciones. Hay colonias que celebran, por ejemplo, el día en que fueron fundadas,
¿sí? O sea, fiestas de fundación, ¿sí? Y otras tradiciones, la Navidad, no digamos. Entonces, las actividades económicas también. La señora de la tienda, ¿sí? La niña Leti, ¿sí? Que ha puesto una tienda fuerte en medio de la colonia, ¿sí? Y que fía, y no le fía todo, porque hay mala paga, etcétera, etcétera. Entonces, hay un imaginario colectivo. Entonces, esto es lo importante que nosotros tenemos que lograr, no solo pensarlo, sino que sentirlo. Ojo con eso. Y ese pensar y sentir se traduce en actitudes. ¿Mm? En actitudes. Ustedes no pueden darse el lujo de tener actitudes de rechazo, sino que de comprensión, ¿sí? Y de análisis. Y más ustedes que van a trabajar con la gente, ¿no? Por ejemplo, hay un imaginario colectivo en las atenciones de salud. Yo estando en el Seguro Social en emergencia, ¿sí? Y ustedes, yo creo que ya se están empezando a dar cuenta cómo son las unidades de emergencia de los hospitales, del Seguro Social, de la rama nacional de salud. Y si no se han dado cuenta, están a cuestión de días de darse cuenta. Entonces, van a ver ahí que también, por ejemplo, yo una vez, me parece que era Navidad, me acuerdo que era Navidad, estaba también en una emergencia en el Seguro Social, ¿sí? Creo que era un problema del estómago que tenía yo. Entonces, pero llegó un ebrio herido, ebrio herido, y el personal de salud lo fue relegando, ¿sí? Y entonces, ¿por qué lo relegaron? Si llegaba también con necesidad de atención. No, es que anda bolo, y por andar bolo le sucedió. Imagínense, ya es un imaginario también, y eso no es correcto. Los imaginarios, como pueden ser para bien, pueden ser para mal también. Eso es bien complicado. Entonces, vean, parece que estamos en esta situación de análisis. Y ustedes que van a ser enfermeros y enfermeras deben saber todo esto. Comprender. ¿Sí? Comprender. Bien, pero otra situación que me importa a mí mucho, y aquí ves donde está la flechita, ¿sí? Dice, y que constituyen una diversidad, pluralidad y heterogeneidad de intereses en torno a la producción material y existencial, y que se traducen en aspiraciones, peticiones, sueños y en proyectos de vida muchas veces, buscándole satisfacción en los distintos niveles de la realidad histórico-social. Quedémonos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de ustedes. Ustedes, al principio del curso yo les mencioné de que ustedes han venido a la universidad y siéntanse privilegiados, porque forman parte de ese 40%, ¿sí? de los estudiantes que se logran el bachillerato. Siéntanse privilegiados, porque forman parte de ese 40%, porque el 60% no logró el bachillerato. Entonces, ustedes vienen a la universidad ¿a qué? A materializar un proyecto de vida. Obviamente, de la forma correcta, estudiando una carrera universitaria. Y no de otra forma, porque hay otras formas también de querer materializar su proyecto de vida. Hay otras formas, incorrectas, por cierto, incorrectas. Ojo con eso. Entonces, vienen ustedes y dicen, mire, es que yo vengo aquí porque me importa ser un profesional el día de mañana y poder ejercer de una forma digna y decente, ¿sí? Y ganarme la vida, obviamente. Entonces, vienen ustedes
y vienen a querer materializar aspiraciones, peticiones, sueños, deseos, proyectos de vida. Y le vienen, cuando dice, vienen buscándole satisfacción en los distintos niveles de la realidad histórico-social. ¿Cuáles son esos niveles de la realidad histórico-social? La educación, pues. ¿Sí? La educación, ya sabemos nosotros aquí en sociología, que es un nivel de la realidad histórico-social. Y que uno tiene una participación. Ustedes como ciudadanos, ustedes como miembros de una sociedad, se incorporan a la educación. Nosotros nos incorporamos a la educación. Y ya vimos cuando analizamos el problema educativo, que la educación tiene como dos funciones. Una es para enseñarnos a ser ciudadanos y la otra es para prepararnos para el mundo del trabajo. Esas son quizás las dos funciones fundamentales de la educación. Entonces ustedes buscan a través de la educación y sus instituciones lograr materializar sus proyectos de vida. Llámese escuela, llámese universidad. Entonces ustedes buscan satisfacer. Ahora bien, lo complicado es lo que viene a continuación, en donde van a encontrar obstáculos, contradicciones, frustraciones que van postergando a corto, mediano y largo plazo el pliego de realizaciones propuestos para la vida individual y colectiva. Ojo con eso. Ojo con eso, porque el primer obstáculo, o incluso hasta frustración, es cuando ustedes se gradúen. ¿Sí? Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, yo cuando he estado en la universidad dándoles clases y en las aulas yo platico con muchos y bueno, mira, yo ¿por qué agarraste el técnico? Ah, que mire que con el técnico puedo salir más rápido y puedo incorporarme al mercado laboral. Esa es una narrativa de muchos de ustedes. Y yo creo que aquí ahorita hay compañeros y compañeras que han optado por el técnico. Y yo me atrevo a decir, sin temor a equivocar, que lo han hecho porque van a salir más rápido. Y su interés es buscar incorporarse en una forma más rápida al mercado laboral. No así los licenciados como que aspiran quizás a unas situaciones, no a corto quizás, pero sí a más a largo plazo. Yo quisiera si hay algún estudiante o que esté con el técnico y que en verdad tenga esa intención. No sé, pero yo me atrevo a decir sin temor a equivocarme de que es por eso. Es por eso. Entonces, vean, estamos hablando de esto porque estamos hablando de grupos humanos. El día de ayer estamos definimos el grupo humano. Mujeres, niños y niñas, adolescentes. Y todos ellos tienen esto, comparten esto como grupos humanos. Así que se entienda así la situación. Porque si no, pues, si hay alguna pregunta, algo que no ustedes no entiendan, pues, si no quizás no encaje todavía, pues puede hacerlo. No sé si hay alguna pregunta. Ruth López. Yo sé que tú tienes unos criterios muy definidos, ya que pude platicar contigo presencialmente. No sé, ¿qué piensas tú de lo que hemos estado hablando? Buenos días, Lisa. Buenos días. Pues realmente leyendo y escuchando todo de lo que estamos hablando, me parece que en nuestro país ha sido como bien difícil en ese sentido el hecho de las clases sociales, ¿verdad? Cómo se ven bien claramente y cómo son relegados algunos
los más pobres, por ejemplo. Correcto. Siempre el pueblo, ¿verdad? Los mismos de todo esto. siempre. Ruth, los mismos de siempre. Los mismos de siempre somos el pueblo. Para retomar, ¿verdad? Para retomar, ¿verdad? Entonces, me parecen temas muy interesantes, ¿verdad? En nuestro entorno, puesto que vivimos esto desde hace años, como usted dice, desde larga data. Ajá, y tenemos que buscar la manera de cambiar estas cosas en nuestro país. Correcto. Y yo comparto tu idea porque eres madre y sé que tienes también en tu imaginario individual, ver a tus hijos autorrealizados. Así es, a mí me gustaría que mis hijos no vivieran las mismas carencias que yo viví, que se superen y que las leyes sean en favor de ellos y no al contrario, porque realmente las leyes que tenemos en nuestro país a veces perjudican más que ayudar. Correcto. Así que agradezco yo tus palabras, tu opinión. Vemos que estamos en sintonía también. Le voy a aclarar que estos elementos que estamos nosotros ahorita enumerando o señalando, forman parte también para los entornos construidos, ¿sí? Y para las narrativas existenciales de la gente pudiente también, ¿sí? De la gente de las clases altas, va a decir. Solo que ellos no viven desigualdades. Es la gran diferencia. Pero sin embargo, tienen sus entornos construidos que no son iguales. Y también tienen sus narrativas existenciales. Solo que son muy distintas. ¿Sí? Y entonces, y en realidad, bueno, mira, ¿y por qué no hablamos de ellos también? Que ellos tienen ya tienen el cómo garantizado. ¿Sí? Y yo creo que ustedes me van a entender cuando yo les digo, mire, cuando el cómo está garantizado, mire, ya tiene más del 50% de solución. ¿Sí? Ya más del 50% de la solución garantizada. Entonces, que quede claro, pues, esta situación. No sé, Zaira, que quería decirnos algo también. Otra compañera que también es madre de familia. O Leticia también, Licenciado, sí concuerdo con lo que dijo Ruth, ¿verdad? Que como mamás que somos, ¿verdad? Sí, no quisiéramos que nuestros hijos pasaran por lo que nosotros estamos pasando, ¿verdad? Claro. Pero los elementos Eso, que Muel acaba de levantar la mano, sí, que Muel, dinos, por favor. Yo pienso lo mismo, ¿verdad? De que, o sea, nosotros también tenemos que proponernos para poder sacar nuestras cosas adelante. Y yo creo que para eso nosotros también nos estamos como preparando, ¿verdad? Porque yo he escuchado y que dice... ¿Tú eres licenciado o ¿Perdón? vas a ser licenciado o técnico? No, técnico. Okay. Técnico. Pero manejas ese criterio también, el que yo manejaba. Sí, o sea, de que uno, y todavía se lo dice en la Biblia, dice de que si entre más el hombre se prepara, Dios más lo usa. Correcto. Entonces, amén. Entonces dice de que si nosotros entre más nos preparamos, Dios va a saber cómo nos va a guiar, ¿verdad? Y cómo también nosotros tenemos que proponernos las cosas, porque si nosotros no nos proponemos las cosas para lograr sacarlas, nosotros no lo vamos a lograr culminar. Correcto. Y yo puedo decir que sí es cierto, porque, o sea, yo me he dedicado a trabajar y nunca me había dedicado a estudiar, entonces ahora que sí ya me dediqué a estudiar, veo de que las cosas que Dios lleva para con uno son totalmente diferentes. Y como dice Ruth también, ¿verdad? Que, o sea,
no solo depende de que nosotros lo hagamos, sino que también recordemos que nosotros vamos a tener, bueno, en el caso de Ruth ya tiene sus hijos y en algunos otros no. Entonces, más que todos los hombres van a depender los hijos porque vamos a ser cabeza de hogar, no vamos a hacer cualquier cosa, sino que nosotros también vamos a poder sostener una familia, un futuro también, licenciado. Correcto, entonces agradezco tus palabras, Kemuel, y en realidad no había también, no había reparado de que cuando el ser humano se prepara lo más posible, Dios lo utiliza. ¿Sí? Dios lo utiliza. Tiene Dios proyectos, promesas. Así que ustedes tienen que prepararse, porque así también Dios va a ver en ustedes tesoros sobre los que ustedes van a andar parados, pero que Él les va a hacer ver de que andan sobre unos tesoros y que tienen que sacarlos. Gracias por esas palabras. Bueno, entonces vamos a seguir, pues, si no hay alguna otra duda. Leticia, ¿querías decir algo? Leticia No, Villalba. pero ya que estamos aquí, aprovechemos el espacio. No, porque yo sé que retomando las palabras de mis compañeros, ¿verdad? Y más que todo nosotros que somos... Tú eres madre, ¿verdad? Sí, ¿Verdad que sí. eres madre? Okay. Sí, tengo una niña de 2 años. Yo siempre he considerado que el cambio depende de uno mismo. Porque si bien yo no quisiera que mi hija viviera en un país violento, con índice de pobreza y tantas dificultades, pero me pongo a pensar, ¿qué estoy haciendo yo para ser parte del cambio? Y creo que si empezamos con cosas pequeñas podemos ver mucha diferencia. He visto todos los años las inundaciones que se hacen en muchas colonias por la basura. Entonces, ¿cómo pude empezar yo? Recojo la basura y no la boto en la calle. Con el ejemplo, no con lo que uno dice. Exactamente. Entonces, yo creo que también muchas cosas en nuestro país están mal, porque hay cosas que no podemos solucionar, pero hay cosas que podemos hacer la diferencia desde nosotros. Puede haber un cambio. Por ejemplo, el problema de las pandillas, cómo se originó después de la guerra, y también la tolerancia de algunos padres con algunas conductas de sus hijos, ¿verdad? Entonces, correcto. Y las leyes también, que pues son bien contradictorias. Entonces yo creo que también sí puede, o sea, no vamos a cambiar el mundo mágicamente, pero sí puede haber un cambio en nosotros, tomando el ejemplo que usted decía. Bueno, nosotros cuando sabemos que estudiamos enfermería, sabemos que es una carrera bastante exigente, donde tenemos que dejar nuestra zona de confort de lado. Y hacemos un juramento de servir a todos los pacientes, ¿verdad? Y atendernos por igual. Entonces yo creo que también el cambio viene de nosotros. No debemos de esperar que un gobierno cambie porque no va a cambiar el mundo, sino que el cambio viene de nosotros, ¿verdad? Como sociedad organizada. Gracias, gracias. Bueno, entonces, ya tengo yo como algunos argumentos de parte de ustedes y cómo están procesando lo que se está viendo en la clase. Pero ya retomando lo que al principio estábamos hablando del tema, la problemática del impacto pandémico en la violencia de género. O sea, hoy ustedes van a ver cómo esa violencia de género va a configurar una situación en la cual un grupo humano llamado mujeres, llamados niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Va a configurar una situación histórica y social muy, digamos, muy peculiar, muy peculiar. Entonces, como dice la diapositiva, ¿verdad? Solo la voy a dejar leída porque el primer periodo como que ya terminó. ¿De acuerdo? Bueno, lo voy a leer. Después de darle sustento teórico al problema de la violencia de género, como una de las desigualdades más dañinas y dramáticas, podemos plantear que dentro del contexto pandémico, las mujeres han sido el grupo etario más afectado, pues la cuarentena domiciliar y obligatoria significó una interrelación con los criterios machistas y misóginos de sometimiento y represión con sus agresores, compañeros de vida, cónyuges, hermanos, padres, abuelos, tíos. Se me habían escapado también los novios y novias también, violando sus derechos humanos y por lo tanto cayendo en una situación de vulnerabilidad. El sometimiento y abuso sexual, físico, psicológico, verbal
y moral se tradujo en un entorno construido, caótico y difícil de convivir a contracorriente con los criterios machistas y dominantes, los estereotipos preconcebidos, los prejuicios de una cultura ultraconservadora que le da una connotación natural a una relación lacerante y absurda, configurando contextos aceptados y tolerados dentro de la familia, el barrio, la colonia, mesón, iglesia, lugares de trabajo y autoridades, policía, procuraduría, fiscalía, que se supone defienden los derechos humanos de las mujeres. Por otra parte, producto del impacto pandémico, las mujeres perdieron sus empleos formales e informales, contrajeron embarazos no deseados, producto de violaciones sexuales de compañeros de vida, cónyuges, familiares, agravando su situación económica por falta de ingresos, su situación de salud y la autoestima que les pondera la dignidad como personas sujetas de y con derechos. Vamos a quedar aquí. Nos vemos a las 11. ¿De acuerdo? Vaya, Lick. Sí, licenciado. Adiós. Dios, Lick. Adiós, nos vemos a las 11.